Bio Bio Televisión, con el auspicio de Mundo Empresas, actualiza tu negocio con la conexión del futuro. Presenta Radiograma. Tu negocio en manos expertas, con la fibra más premiada de Latinoamérica. Conversemos en el 600-9100-200 o en tumundo.cl/empresas. Actualiza tu negocio con la conexión del futuro. El presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, defendió su colectividad por las críticas de la oposición en medio del caso del teniente Ronald Ojeda, de su asesinato, y reafirmó que no hay nada que diga que hay una intromisión de Venezuela en el crimen. En la oposición insisten en que no se debe descartar la hipótesis de una eventual participación del gobierno venezolano. Y esto tiene también un entremedio, una publicación del presidente Gabriel Boric a través de su cuenta de X, que también ha sido muy criticada por el tenor en que se refirió a lo que ha sucedido con el asesinato del teniente Ojeda. Daniela Ruiz Tagle nos va a contar todos los antecedentes y luego comentamos. Hola Daniela, buenos días. Buenos días. ¿Cómo están ustedes? Buenos días. Claro, fue ayer en medio de este acto de homenaje a Gladys Marín, en donde habló el presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona. Fue consultado a propósito de las críticas que han surgido desde la oposición a su partido y a dirigentes de su partido, precisamente porque ellos acusan que al avalar el régimen de Nicolás Maduro, ellos podrían tener acceso a la carpeta investigativa y que por ello finalmente se podría poner en duda, ¿no es cierto?, lo que tiene que ver con las indagatorias. Lo cierto es que el día de ayer habló entonces el presidente del PC y dijo que no hay nada que diga que hay una intromisión de Venezuela en el crimen de Ronald Ojeda. Escuchemos las palabras del mandamás del PC. Todos los datos son una situación de que marca mucho el lugar donde aparece, muy vinculado a lo que algunos llaman el tren de Aragua, o muy vinculado entonces a la mafia, muy vinculado al tema del crimen organizado. No hay nada que diga que esto tiene que ver con una intromisión de Venezuela. En este acto llamó la atención la presencia del embajador de Venezuela en nuestro país. Estamos hablando de Arévalo Méndez, que no emitió declaraciones respecto al caso de Ronald Ojeda, este ex militar venezolano. Sin embargo, su participación en la actividad generó inmediatas reacciones en sectores de la oposición. Por ejemplo, habló el diputado del Partido de la Gente, Rubén Oyarzo. Él manifestó que la presencia del embajador de Venezuela en nuestro país es una casi provocación, mientras que su par del Partido Republicano, Luis Sánchez, indicó que con esto queda demostrada la cercanía entre el Partido Comunista y el régimen de Nicolás Maduro. La presencia del embajador venezolano en un acto del Partido Comunista es casi un acto de provocación. Es complejo además que un gobierno dictatorial sea parte de un acto de un partido de gobierno en Chile. Por eso tampoco sorprende la defensa a pie juntillas que ha hecho el Partido Comunista Chileno de Venezuela ante las acusaciones por el quizás probable involucramiento de la dictadura venezolana en el homicidio de Ronald Ojeda. Bueno, cabe destacar que esta polémica entre el Partido Comunista y la oposición comenzó cuando líderes de ese sector habían cuestionado el rol del militante del PC, Juan Andrés Lagos, que al mismo tiempo trabaja en la Subsecretaría del Interior. Acá se dice que es un cargo que podría acceder a los detalles de las indagatorias, algo que, de acuerdo a lo que dijo la ministra del Interior, Carolina Toá, son dudas inadmisibles. Ante los cuestionamientos, el presidente Gabriel Boric acusó anticomunismo visceral en medio de este caso, declaración que fue valorada por distintas figuras del Partido Comunista, entre ellas el ministro de Educación, Nicolás Cataldo, quien recordemos milita por el Partido Comunista, y él dice que sí ha vivido anticomunismo y que ese debate debiese ser superado. Mientras tanto, en la oposición insistieron en que no se tiene que descartar ninguna hipótesis respecto al caso de este secuestro. Escuchemos. Esto no se trata de anticomunismo, esto se trata simplemente de no descartar ninguna hipótesis y tener la capacidad de entender de que estamos en presencia de un asesinato grave. Acá no se puede descartar de antemano que no hay un móvil político, que esto no fue un secuestro y asesinato por encargo. Eso lo tiene que determinar la justicia y la investigación.
Escuchábamos al presidente de la UDI, Javier Macaya, y también al jefe de la bancada de la Democracia Cristiana. Estamos hablando de Eric Aedo. Por otra parte, hay quienes han insistido en mantener cautela en torno al caso de Ronald Ojeda, entre ellos el diputado de la bancada socialista y presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara, el diputado Tomás de Rementería. Acá se señala que se tiene que resguardar finalmente este caso y señaló que se tiene que actuar con prudencia. A raíz de lo anterior, el diputado hizo un llamado a poner prioridad al trabajo legislativo en materia de inteligencia y seguridad. Nos parece que nosotros, como autoridades públicas, con un tema tan sensible como el secuestro y posterior asesinato del teniente coronel Ojeda, tenemos que actuar con seriedad, actuar con prudencia y no hacer elucubraciones. Jugar al detective no es opción en este momento. En tanto, otros parlamentarios hicieron un llamado al Ejecutivo a dejar de lado las polémicas en torno a este caso y preocuparse por la relación con Venezuela o las interacciones que se han mantenido con Venezuela a propósito de estas conversaciones para poder avanzar hacia la expulsión de migrantes venezolanos desde nuestro país hacia el país caribeño. El día de hoy, entonces, se espera que nuevamente se refiera a este tema el presidente del Partido Comunista, pero lo cierto es que ya lo ha respaldado el propio presidente de la República, Gabriel Boric, quien se refirió a este caso respecto al anticomunismo visceral, pero no respecto a el hecho de haber encontrado el cuerpo de este ex militar venezolano, Ronald Ojeda. Catherine Tomás. Creo que eso es parte, Dani, para que ya que lo mencionas, es parte de la crítica, ¿no? Porque estamos hablando de una situación súper grave. Muy, muy grave todo lo que ha sucedido, sea cual sea el tenor de que finalmente determine la investigación de qué fue lo que pasó con Ronald Ojeda. Sabemos que lo asesinaron, que lo enterraron, que lo escondieron, que lo secuestraron utilizando indumentaria de la Policía de Investigaciones, que falsificaron esa... En fin, es muy complicado todo lo que suceda, y lo que llama la atención es que una vez conocido lo que sucedió, que lo mataron, la primera reacción del presidente, a través, además de sus cuentas de redes sociales, es defender al Partido Comunista y no hacer una reflexión en torno a lo que ha significado este caso, que sí lo hace, y ahí estaba el contrapunto que se hizo durante el fin de semana, que sí lo hizo la ministra del Interior, Carolina Toá, también a través de su cuenta de X, mostrando una diferencia sideral entre los dos respecto de cómo se toma finalmente, cómo se lee este caso. Por un lado, ella, mucho más con rol de estadista, ¿no?, que el presidente. Yo me imagino que eso también va a ser parte de los temas que se discutan en la jornada de hoy en Comité Político. Exactamente, un tema que está ahí en la mesa, sobre la mesa, que preocupa al Ejecutivo. Ahora, el presidente Boric emite esta publicación en su cuenta de X. Él no ha recibido preguntas desde la semana pasada, que retornó de sus vacaciones. Así que esperemos si es que durante el día de hoy o esta semana al menos el presidente responda a preguntas de la prensa, porque son distintos temas los que están ahí sobre la mesa y que, bueno, tampoco son ministros los que quieren contestar, así que a ver si el presidente habla respecto a este tema y responde preguntas. Normalmente el presidente hace punto de prensa sin responder preguntas. Eso es lo normal, así que exacto. Vamos a ver si responde. Pero mira, lo que dice Catherine Cubillos es verdad, o sea, hablar en favor del Partido Comunista sin hablar del caso de Ojeda, porque habla a propósito de lo que se ha dicho del PC, de Venezuela y del caso Ojeda, pero habla solo del PC y lo defiende y no habla del caso en sí. Entonces es muy raro. Lo segundo, el presidente, yendo al fondo del tema, el presidente dice que critica el anticomunismo, pero si todas las personas por adoptar una posición son anti. El Partido Comunista, por la posición que tiene, es antineoliberal, es anticapitalista, por ejemplo. Y uno podría criticar que sea anticapitalista, no. Lo que podría criticar es su posición. Desde su posición se deriva a ser anti algo. Entonces es muy raro lo que dice el presidente. Todas las personas son anti algo que es en lo que no creen, pues. Entonces es muy, muy extraño lo que señala en su punto de prensa. Pero yo diría que hay otra cosa más. Reconoce dice el presidente que el Partido Comunista es un partido demócrata, etcétera. Pero yo quiero decir una cosa. Tiene una relación intensísima con el gobierno de Venezuela. Todos lo sabemos.
y resulta que en Venezuela está en discusión la democracia. Para el Partido Comunista en Venezuela no hay ningún atentado a la democracia. Resulta que hace pocos días incluso echaron a toda la oficina que tiene la ONU ahí en materia de derechos humanos. Y los expulsaron, entre otras tantas cosas que han pasado. Entonces, al final, esto no resiste mucho análisis. La lógica empieza a resquebrajarse cuando se analiza mínimamente el asunto y la declaración del presidente de la República. Pero, en fin... vamos a ver qué es lo que pasa en política. Yo creo que el gobierno tiene muchas otras preocupaciones también, la seguridad pública, las reformas pendientes para este año que tienen que para el gobierno salir rápidamente, porque si no viene el año electoral. El 27 de octubre hay elecciones municipales y de gobernadores y por lo tanto va a empezar la campaña política. Están las negociaciones en estos momentos para establecer candidaturas únicas en todos los conglomerados. O sea, yo creo que en el gobierno también hay preocupaciones intensas sobre ese tipo de cuestiones. Así es que esperemos. Daniela, en cualquier instante... el día de hoy, por supuesto. Sí, retomamos el contacto contigo del Palacio de la Moneda. Bio Bio Televisión, con el auspicio de Mundo Empresas, actualiza tu negocio con la conexión del futuro. Presentó Radiograma.